Bienvenidos amigos a otro episodio de White Lodge Podcast. Mi nombre es Gastón y en esta ocasión no voy a decir que estoy acompañado porque voy a estar solo y no va a estar Lucho, que seguramente en las próximas semanas, en los próximos episodios estará de nuevo. Pero bueno, hoy particularmente va a ser un episodio atípico, ya en principio porque voy a estar solo, así que también es atípico para mí porque nunca lo hice tampoco. Y atípico un poco también a lo que va a apuntar el episodio. No voy a hacer un análisis específico como por ahí hicimos otras veces, sino que va a ser más una recomendación. Por ahí una recomendación basada en lo que yo creo que es una injusticia. Una injusticia obviamente dentro del contexto cinematográfico. Las injusticias realmente son otras cosas, pero bueno, se entiende a lo que vamos. Por supuesto, estoy hablando, como dice el título del episodio, de Dark City, la gran película de ciencia ficción de Alex Proyas, del que también voy a hablar un poco. ¿Y por qué creo que es una de las injusticias cinematográficas más grandes de las últimas décadas? Bueno, porque es una de las que yo creo, y esto es bastante subjetivo, una de las películas de ciencia ficción que ha sentado las bases en estas últimas 2 o 3 décadas. Tenemos, por ejemplo, otras grandes películas antes, pero en los últimos 20 años, digamos, 25 años, ha habido películas, por ejemplo, como se me viene a la mente Avatar, una mucho más cercana, por ejemplo, Gravity, una también que me encanta, que es Event Horizon, una gran película, por ejemplo, Minority Report, también una grandísima película de ciencia ficción. En general ha habido algunas que han sobresalido del resto, pero casi toda la atención de estas últimas 2 décadas y medias, se le ha llevado una película que en principio, en su momento cuando la vi, me pareció buenísima, me impactó como creo que impactó a muchos en esa época, y que es Matrix, o Matrix, como quieran decirle, de les Wachowski. No sé actualmente en dónde se ubican, pero bueno, los Wachowski, vamos a decirle. Se instaló un poco el hecho de que es la gran película de ciencia ficción, podríamos decir prácticamente desde Blade Runner, que es otro de los pilares. Y que en realidad no es tan así. Como digo, es una película que en su momento me gustó mucho, me impactó. Con el correr de los años y las veces que la fui viendo, me fue gustando un poco menos. Pero bueno, a día de hoy la verdad que no la valoro como se sigue valorando. Mucho menos las secuelas, que la verdad no solamente son poco interesantes, sino que es simplemente exprimir la gallina de los huevos de oro. Así que en general hablo de la primera, de lo que instaló la primera película de Matrix. Pero lo que por ahí se sabe poco, o se sabe pero muchas veces no se dice, es que esta película de los Wachowski podríamos decir directamente que plagió a la película de Proyas, a Dark City. Entonces por eso es una injusticia, porque todos los créditos, los aplausos, el reconocimiento que tiene Matrix, en realidad lo tendría que tener Proyas por la grandísima película de ciencia ficción que hizo. Esto, en resumen, sucedió porque, según Proyas mismo contó, él mostró un primer guión. La película se escribió más o menos a principios de los 90. Él mostró uno de los primeros guiones a un productor que sin permiso a su vez se lo llevó a la productora y a los directores de Matrix. Obviamente esto resultó en que desde que se empezó a filmar y empezó todo el proyecto de Dark City, pasaron cierta cantidad de años y en el 96 aproximadamente se terminó de rodar y tuvo 2 años de postproducción. En este tiempo, lo que hicieron los Wachowskis es absorber todo lo que quisieran basados en este guión que se había mostrado sin permiso. Entonces, obviamente, el resultado fue no solamente un plagio a nivel conceptual, que en realidad en el cine está prácticamente todo hecho, así que casi todas las películas tienen cierta inspiración de algo que ya se hizo. Pero lo que hizo Matrix en realidad fue no solamente copiar conceptualmente Dark City, sino también copiar ejecuciones de la película, copiar lo que Proyas no solamente pensó, sino que hizo también.
lo que vemos. Desde escenas con el mismo plano, usar la misma ubicación para filmar prácticamente la misma escena, cosas que después el resto de la trilogía de The Matrix fue copiando. Por ejemplo, la batalla final es idéntica y bueno, tenemos decenas de cosas. Podemos hacer prácticamente una escena por escena mostrando las similitudes entre las dos películas. Entonces es una injusticia cinematográfica porque Dark City es totalmente desconocida. ¿Sí? Los que están en el mundo del cine y constantemente están consumiendo algo la conocen, pero podríamos decir que en su mayoría no tiene el reconocimiento que debiera. Por eso un poco quería hablar de la película para aportar un granito de arena, podríamos decir, y porque además me parece la mejor película de ciencia ficción de los 90. Conviene arrancar también hablando del director, de Proyas, y que tiene un cine con características bastante llamativas, bastante visibles, y que además su cine ha sido una montaña rusa, podríamos decir. Arrancó siendo algo y terminó siendo otra cosa. Es un director con bastante pocas películas a comparación de otros, y que se centra exclusivamente en la ciencia ficción. Es un director de ciencia ficción. De la ciencia ficción básica. Básica me refiero a la primera ciencia ficción, la que no se creía otra cosa como vemos hoy en día. Por ejemplo, se destaca principalmente por tener un personaje central en todas las películas que cumple este papel de héroe, de elegido, de salvador, que tiene que resolver algún misterio, tiene que aliarse con algún otro personaje secundario para salvar el mundo, para salvar la situación, para salvar el momento. La inclusión también de personajes femeninos secundarios que tienen cierta importancia para la trama, ya sea de forma más visible o no. Es muy asiduo a los extremos. Por ejemplo, primero presentar escenarios gigantes, grandes, a bases de planos generales o del gran plano general, retratar que el contexto es un contexto de grandiosidad, y de ahí en más pasar, por ejemplo, a planos medios o primeros planos, incluso un poco metiéndose en la cabeza de su personaje principal, este que decíamos que es el elegido, también un poco reflejando lo que va sintiendo a lo largo de la película y demás. O sea, es un estilo bastante marcado. La ambientación también es marcada porque en su mayoría sus películas son oscuras, es de marcar mucho las sombras, incluso aunque haya iluminación en la escena o en la película, o sea de día o demás, el contexto se nota oscuro. Las tramas de las películas son en su mayoría oscuras. Es de usar mucho también, por ejemplo, algo que me llama la atención y que no he visto en otros directores, he visto pero no que lo usen tan seguido, es por ejemplo el tema de los travelings. Es mucho usar travelings verticales, algo bastante llamativo porque no en cualquier película queda bien, pero en las de Proya sí es una marca característica. Es de usar también muchos los zooms, principalmente para acercarse a la mirada del protagonista, de cualquier personaje que haya en su película, porque obviamente le da importancia a esto de la mirada, del ver. Es también de usar muchos símbolos, por ejemplo el círculo. El círculo atraviesa todas sus películas en diferentes formas, diferentes elementos, como símbolo de algo completo, algo perfecto, que no tiene deficiencia, que es lo que representan sus personajes principales, que empieza y termina todo en lo mismo. Esto es un círculo, simbólicamente representa esto, y sus personajes representan lo mismo, ¿no? Historias y que empiezan y terminan con un personaje en particular. Entonces vemos que tiene ya características marcadas. Es asiduo a usar, por ejemplo, los contrapicados, principalmente para retratar edificios gigantes que desde abajo hacia arriba se ven mucho más grandes de lo que son, para retratar la grandiosidad ya sea de el protagonista, que siempre está como un escalón encima de los demás, y también de los antagonistas, de los villanos, o de quien sea que represente la otra parte. Bueno, el uso de los planos cenitales, bastante seguido. Creo que en todas sus películas existe por lo menos uno o dos planos cenitales, y con una intención específica, según el contexto de la película. Por ejemplo, para mostrar, hacer un recorrido por un ambiente cerrado, para mostrarnos el entorno cercano del personaje. Y bueno, hay muchas otras cosas que se ven a lo largo de sus películas que marcan
que es una película de Proyas, no importa cuál sea, que ahora vamos a mencionar brevemente las 7 o 8 películas que tiene, ¿no? A lo largo de sus películas se ven también, por ejemplo, primeros planos a los pies, personajes mirando a través de las ventanas, algunas subjetivas, muy pocas, pero la mayoría se dan de un personaje viendo alguna foto, algún papel, algún diario. Los cuchillos es un arma que utiliza mucho, es un toque más personal. El hecho de volar, ¿no? Como un símbolo de libertad que atraviesa todas sus películas, algunas mucho más obvio que en otras, y bueno, varias cosas más. Sus películas, que son tan iguales como diferentes, como decía al principio, son una especie de montaña rusa. Su ópera prima, la primera película, y bueno, mi inglés, mi pronunciación es bastante rústica, pero el título de la película es Spirits of the Air, Gremlins of the Clouds. Si lo quieren googlear para entenderlo mejor, es una película que se ubica en un mundo post-apocalíptico, en donde los personajes principales son 2 hermanos, un hombre y una mujer, que viven en el desierto. Podríamos decir que es prácticamente la visión que tiene Proyas de Mad Max, y reciben la visita de una persona en particular que va a terminar resultando esa especie de elegido, y empiezan a construir un avión para pasar unas montañas que están al norte, como para escapar de ese desierto en el que viven. Que es una película rarísima para tener de ópera prima, que incluso ya marca un poco el camino de lo que va a ser Proyas después. La que sigue de esa es una mucho más conocida, que es El Cuervo, que es una adaptación comiquera, por ahí no se sabe mucho, pero también es una adaptación de un cómic. Y bueno, el Cuervo tuvo 2 particularidades. La película en sí cuenta la historia de un músico que es asesinado, junto a su novia, su pareja, y vuelve de la muerte para vengarse de los que hicieron eso. Más allá de que es una película que también me gusta, es muy oscura, es una película, podríamos decir, rockera. Tiene un guión, creo, no soy experto en guión, pero tiene varios agujeros. Las actuaciones a día de hoy por ahí, así como los efectos, no han envejecido del todo bien, pero es una película que se disfruta. Y que bueno, lo extra cinematográfico es que a punto de terminar la filmación, el protagonista, Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, falleció en medio de la filmación por un desperfecto que hubo con un arma, y bueno, se murió, el tipo se murió. Y esto hizo que, como pasa por ahí o ha pasado con otras películas, el caso más conocido es el de Batman de Nolan con Ledger. Y bueno, esto hizo que la película tuviera como por ahí un estatus de película de culto antes ya incluso de estrenarse. Pero El Cuervo es una película aceptable y es un clásico. La que sigue es Dark City, que bueno, vamos a hablar ahora en unos momentos. Y ya entramos en la década del 2000, con la película más diferente en su filmografía, que es Garage Days, que es una especie de comedia que cuenta la historia de una banda de garage, justamente, que quiere triunfar, quiere entrar en el mundo de la música, del rock, y se van retratando los problemas que van teniendo la banda, los personajes entre ellos, que ya, repito, creo que es una de las películas menos conocidas, pero bueno, es también la dirección de la película es claramente de Proyas, uno la ve y sabe que es él. Siguiendo, tiene una bastante conocida con Will Smith, que es Yo Robot, también una película de ciencia ficción, retoma un poco después de casi 10 años, un poco menos, retoma la ciencia ficción dura, porque bueno, Yo Robot está basada en algunos escritos de Isaac Asimov. Es un escritor de ciencia ficción recontra conocido, bueno, y se ubica en el futuro, en un futuro en donde los robots conviven con las personas bajo las famosas 3 leyes de la robótica, y se da un asesinato que involucra a uno de estos robots, y Will Smith, que es el personaje principal también, esta especie de elegido y de protagonista, tiene que resolver el caso, ¿no? Y bueno, la mayoría la vio y sabe cómo termina. Sigue después de esta con una película que la verdad que la vi y la volví a ver hace poco. Nunca me había disgustado, pero tampoco la tenía tan presente, y hace poco la volví a ver y la verdad que me encantó, que es Presagio, con Nicolas Cage. Es una historia también bastante apocalíptica,
Es una grandísima película de ciencia ficción, más allá de algunos errores o cositas que tiene, pero la verdad que me gusta mucho. Y terminamos, la última película que Proyas hizo es Dioses de Egipto, que esta literalmente es horrible. Es una de las peores películas que vi, creo que en los últimos 10 años. Más allá de que se nota de nuevo, la dirección es de Proyas. Repite las constantes que repite en todas sus películas. Pero bueno, la verdad que la película tiene 1000 defectos. Y está ambientada en el antiguo Egipto y básicamente un joven, también de nuevo un elegido, tiene que salvar a la humanidad del dios Set. Pero en fin, este es un repaso más o menos de lo que ha sido la filmografía de Proyas. Lo que decía, se repiten constantes en todas las películas. La verdad que es un director, es un autor. Para bien o para mal, es un autor bastante claro. Entonces ahora sí llegamos a lo que sería el centro del episodio, que es Darkseid. Una película que con la que se han cometido varias injusticias. La película en particular, más allá de que no voy a hacer un análisis cinematográfico específico de la película, por ahí mencionando algunas cosas, voy a hablar más que nada de lo que simbólicamente representó la película. Y sigue representando y por qué tiene esta importancia que no se le da. Está protagonizada por Rufus Sewell, un actor que por ahí se ha visto pero no es demasiado reconocido. Últimamente, por ejemplo, ha hecho la serie de Amazon The Man in the High Castle, una serie aceptable también de ciencia ficción. Kiefer Sutherland, bueno, un actor mucho más reconocido. Jennifer Connelly también, recontra conocida, de Labyrinth, Phenomena, Requiem, Hulk. William Hurt, que es un actor bastante reconocido. Incluso, bueno, de nuevo, los comiqueros lo relacionarán con el General Ross en esta década. Entonces, bueno, este sería más o menos el reparto principal de la película. ¿De qué va Darkseid, entonces? Bueno, es una película en principio inspirada, según palabras del propio Proyas, en varias cosas. Por ejemplo, los sueños, el cine negro. Es una película también influenciada por la psicología gnóstica, que trata, digamos, la personalidad, la conciencia, el ego, básicamente. En particular, por ejemplo, también se inspiró en la historia de un escritor llamado Daniel Paul Schreiber, creo que se pronuncia así el apellido, que es conocido por los delirios psicóticos que sufría y escribió unas memorias que más tarde Freud, si no me equivoco, fue el que las interpretó y bueno, también un poco que se tomó como base para ciertos aspectos. Entonces todo esto sienta las bases del guión de la película, que además de ser escrito por Proyas, después pasó por las manos de dos guionistas más. Uno un poco reconocido, que se llama Lem Dobbs, y el otro más conocido, que es David Ayer. Y que cada uno fue agregando diferentes cosas. Por ejemplo, Dobbs intensificó los aspectos del cine negro de los 40 y Ayer intensificó un poco la parte realista. Entonces, bueno, entre los tres se decantó el guión que conocemos en la película. En la parte estética, obviamente, una de las influencias máximas es Metrópolis, de Fritz Lang, también uno de los pilares. No hace falta hablar mucho de lo que significó esta película. Y bueno, también el expresionismo alemán en general. Entonces vemos todo lo que hay detrás de la película, ¿no? Claramente se nota que es algo con mucho laburo. Entonces ahora sí, ¿de qué va la película en sí? Y puede que haya algunos spoilers. La película sigue la historia de John Murdock, que es el personaje principal. Es un hombre que despierta solo en una habitación sin recuerdos, con una pérdida de memoria, algunos flashbacks de su niñez, en una ciudad que está totalmente oscura, que transcurre de noche, todo pasa de noche. Este protagonista, John Murdock, que va a terminar siendo una especie de elegido, empieza a afrontar algunos dilemas y empieza a tomar conciencia de que está pasando algo más. Primero, en el lugar donde despierta se encuentra una mujer muerta y se va enterando por periódicos y demás que aparentemente es un asesino serial. Obviamente él no recuerda porque perdió la memoria, pero aparentemente lo es. Y a la par empiezan a suceder cosas como, por ejemplo, que la gente se queda dormida, todos a la vez, los relojes se paran,
Y empieza a llegar a la conclusión de que hay algo extraño detrás de todo, más allá de sus propios problemas mentales. Y lo cierto es que, después de ser advertido por un desconocido y de algunos sucesos que se van dando, se da cuenta de que todo lo que lo rodea en realidad es una simulación. No es lo que él recuerda. ¿Por qué? Bueno, porque esta especie de simulación está creada por una raza de extraterrestres que se los conoce como ocultos, extraterrestres con una forma humana, o casi humana, porque se asemejan más a Nosferatu, por ejemplo, que a un tipo normal. Y es una raza que está a punto de extinguirse. Entonces, tiene una especie de memoria colectiva que están manejadas por un ser, un ser parecido a un pulpo de otra dimensión. Es bastante extraño. Es genial y extraño a la vez. Y lo que ellos intentan hacer y hacen es experimentar con los humanos y los recuerdos y esta ciudad. Ellos moldean la ciudad a su forma e implantan recuerdos todas las noches, a las 12 de la noche, implantan recuerdos en las mentes de las personas, porque necesitan saber si el ser humano es simplemente la suma de estos recuerdos, si cambiando estos recuerdos la persona cambia, la personalidad cambia, y si no es así, si hay algo más, lo que ellos creen o llaman que es el alma, ¿cómo descubrirlo? Entonces, bueno, con esta especie de experimento gigante, ellos tratan de evitar su propia extinción y lograr trascender. Porque si descubren que los seres humanos son algo más que esta suma de recuerdos y que pueden trascender, ellos también lo van a poder hacer, obviamente, y más siendo una civilización avanzada, mucho más avanzada. ¿Qué papel juega Murdoch en esta trama? El personaje principal, bueno, lo que decía, él es la anomalía que despierta en una de estas simulaciones nocturnas, empieza a tomar conciencia de su entorno, de su contexto, y es el elegido que va a tratar de liberar a la humanidad que es parte de toda esta ciudad inventada por estos ocultos, estos extraños. Como podrán ver, hasta acá, tranquilamente podría estar hablando de Matrix, y no, es Dark City. Todo lo que vino después y lo que los Wachowski hicieron es un plagio. Entonces, ¿por qué creo, y esto es algo tanto subjetivo como objetivo también, por qué creo que Dark City es tan importante? Bueno, porque es una película que toca muchos temas, puntos que otras películas han intentado explicar, aún fuera de la ciencia ficción, y muchas veces no lo han logrado, o no han tratado de tocar el tema de la mejor forma. Habla sobre los sueños, sobre los recuerdos, sobre los misterios, por ejemplo el de los asesinatos, sobre la búsqueda de la identidad, sobre el famoso bien contra el mal, o el individualismo frente al colectivismo. La temática de esta película en realidad es recontra amplia y está basada en muchísimos puntos fuertes. Nunca toma de idiota al espectador, como sí lo hace en partes Matrix. Dark City no da todo masticado. No tapa todo a base de pirotecnia, efectos especiales y coreografías bien preparadas, que es el punto fuerte de la saga de Matrix. No necesita de esto Dark City para plantear temas importantes, y entonces le entrega al público algo que disfrutar y que puede dejar 2 o 3 lecturas al final. Que, como decía, es un final que parece feliz, pero en realidad no lo es. Cuando uno escarba un poquito más, se da cuenta que hay otra cosa detrás de ese final. Este es el principal punto a favor que tiene la película. Otro de los grandes puntos a favor es el apartado visual. Con muchísimo menos presupuesto que el que tuvieron muchas otras películas de ciencia ficción, incluida Matrix, con mucha menos publicidad y con muchas cosas en contra, ha logrado un apartado visual que es impecable. Ha retratado una ciudad oscura, sucia, en muchos sentidos, no solamente estéticamente, sino que los propios personajes también lo demuestran. Incluso parece prácticamente una ciudad salida del cine negro de la década del 40, del 50. Sumada a la fotografía que también acompaña muchísimo. Otra de las cosas que tiene a favor también es el tema del montaje, hablando de Proyas, que tiene una particularidad. La película se estrenó con una versión bastante toqueteada por la productora, porque decían que la gente no iba a entender
A Proyas lo obligaron a incluir en la película una especie de prólogo, una voz en off, explicando el pasado de los ocultos. Algo que literalmente no tiene sentido porque te cuenta la mitad de la película. Después, con los años, ellos también hicieron que Proyas saque algunas escenas. Y con los años Proyas logró hacer el Director's Cut. O sea, logró hacer su versión de la película con algunas escenas extras, sacando todo lo que él no había agregado al principio. Y el montaje de la película es impecable, se entiende a la perfección de principio a fin. No toma de idiota al espectador, porque si vos tenés un prólogo que te cuenta lo que va a pasar en la película, quiere decir que directamente te están tomando de idiota. Y esto no pasa. No pasa con la versión final que Proyas sacó. Es impecable, al igual que lo es la dirección. La película transcurre a base de primeros planos, principalmente porque apunta a esto: el elegido es una persona rota, dividida mentalmente, y no hay mejor forma de retratarlo que esto, con los primeros planos. Incluso en el principio, mientras un poco nos vamos enterando de la situación en la que está el personaje, generalmente se lo retrata con la mitad del rostro tapado de sombras. O sea que ya narrativamente Proyas nos va contando qué situación tiene el personaje sin aún saberlo. Así que esto es algo que, por ejemplo, en Matrix no pasa. No se le da demasiada importancia. También de vuelta los travelings por diferentes lugares, los planos contrapicados. Por ejemplo, cada vez que aparecen los ocultos, que tienen una superioridad, muy oscuros, personajes muy oscuros. La película creo que es muy oscura. Incluso en partes es como que da miedo, y sin ser una película de terror. Así que es increíble lo que Proyas logró estéticamente y a través de su dirección. El planteamiento es otro de los puntos fuertes. ¿Por qué? Porque tomando como base la ciencia ficción, si uno lee una sinopsis de la película, sabe que está viendo una película de ciencia ficción en su máximo esplendor. Pero partiendo de esta premisa, contesta o trata de contestar algunas preguntas filosóficas que el ser humano se ha hecho desde siempre, y lo logra, a su modo lo logra. Por ejemplo, una explicación acerca de lo que hace humano al ser humano, valga la redundancia. ¿Existe el alma? ¿No existe? ¿Qué es el alma? ¿Qué importancia tienen los recuerdos? La película lo contesta. Proyas lo contesta a su manera, más allá de que uno esté de acuerdo o no, tiene una respuesta. También se plantea, por ejemplo, la idea de la entidad divina representada por estos ocultos, y de cómo reaccionaría el ser humano al tomar conciencia de esto, de que está manejado por alguien superior. El hecho de despertar y darse cuenta de que la realidad posiblemente o la realidad que recordamos posiblemente nunca existió, o que nunca se fue dueño de las acciones. ¿Cómo reaccionaríamos si tuviéramos el poder, no solamente para reconocer este hecho, sino para cambiarlo, como lo tiene el protagonista de Dark City? También se responde esta pregunta. Es una referencia un poco a lo que es el ser humano con poder. Obviamente en la película tiene un poder de ciencia ficción, digamos, un poder específicamente. Me hace acordar a Xavier de los X-Men, que es telépata, y el poder es prácticamente igual. La ejecución de este poder que tiene el protagonista de Dark City es idéntico. Y está buenísimo. Está logrado de una forma increíble. Entonces, más allá de eso, toca muchos temas, ¿no? En 2 horas que dura la película aproximadamente, trata temas filosóficos, temas antropológicos, existenciales, metafísicos. Temas que, por ejemplo, Matrix no toca en realidad. O lo hace de forma muy básica. Y muy pocas, no solamente Matrix, sino que muy pocas películas del género lo hacen. Y lo hacen tan bien como lo hizo Proyas. En materia cine, lo que venimos mencionando, logra unificar muchas corrientes y géneros. Uno puede ver que la película es ciencia ficción, es surrealismo, es cine negro, es expresionismo alemán. Y todo funciona a la perfección. Es un reloj como el que usan los ocultos para manejar la ciudad y moldearla a su forma. Proyas hace exactamente lo mismo con la película. La película es su reloj y moldea la película a su forma. Literalmente. Y lamentablemente no tiene el reconocimiento que debiera por lo que vino después. Lo que decía de que no toma de idiota al espectador, no le da todo masticado y servido, porque sabe que el espectador tiene dientes y puede masticarlo por su cuenta. Al principio, Murdock se despierta en una bañera rodeado de agua, que es una escena prácticamente uterina, es casi como un nacimiento.
Entendemos incluso que Proyas nos está mostrando el nacimiento de Murdoch, del personaje principal, que todas las noches nace, renace o reencarna a base de recuerdos nuevos que les implantan los oscuros. Pero Proyas no cae en la banalidad de retratar, por ejemplo, esta escena casi uterina de la forma en que lo hacen los Wachowski en Matrix, que directamente es una concepción, un bebé. Y te dice, bueno, estamos hablando de... Yo acá te quiero mostrar una escena uterina y te la voy a retratar así como para que vos sepas. Entonces se entiende un poco la diferencia entre lo que Proyas hizo y lo que Matrix o los Wachowski hicieron en Matrix. Los antagonistas, los ocultos también. En principio, o superficialmente, son extraterrestres que experimentan con los humanos, pero viendo más allá, lo que estos ocultos quieren hacer es lo que los humanos siempre pretendieron ser. Ellos, los ocultos, cambian la ciudad todas las noches, tratan de evolucionar, adaptándose a la realidad, a su realidad, que están a punto de extinguirse, y que es algo que el ser humano siempre ha buscado hacer, ¿no? De avanzar, y lamentablemente no lo ha logrado, pero el ser humano siempre ha buscado avanzar, evolucionar, adaptarse al contexto, al entorno. Entonces esto parte de una autoevaluación que los ocultos en la película hacen, porque claro, ellos prueban. Partiendo de esta autoevaluación que se hacen los ocultos, Proyas también nos deja un mensaje. ¿No tendríamos que hacer lo mismo los humanos? En vez de solamente intentar cambiar y evolucionar, ¿no tendríamos que, en otras palabras, tratar de autoevaluarnos primero y ver qué nos falta, tomar conciencia de lo que nos falta y después actuar al respecto? La película lo cuenta y es un tema que toca. El protagonista, que en principio es simplemente un salvador, alguien elegido para restaurar el orden, en realidad empatizamos con él no por esto, sino porque él va descubriendo que el ser humano, al fin y al cabo, es la suma de su pasado, de sus recuerdos. Y no solamente eso, sino es la suma de lo que hace con esos recuerdos y ese pasado. El protagonista, a pesar de no tener recuerdos propios, elige aferrarse a los últimos recuerdos que tiene, que no son de él, que no le pertenecen, porque sabe que es la única forma de mantenerse anclado al mundo, porque a lo largo de la película va adquiriendo poderes casi divinos, al punto de esta raza de los ocultos. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos podría terminar igual que estos ocultos. Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no termina aislado e inhumano como estos ocultos? Porque entiende que el ser humano es otra cosa. Entonces esto es algo de lo que habla la película, literalmente. Esto es lo que cuenta Proyas en la película. Podría estar hablando media hora más, una hora más. Pero en resumen, todas estas cosas hace que Dark City sea no solamente la mejor película de ciencia ficción de los 90, sino un gran ejercicio filosófico por parte de Proyas. La injusticia de que no tenga tanto reconocimiento es por todo lo que vino después. Y que está buenísimo, o sea, si te gusta Matrix, te gusta la trilogía, perfecto. Pero es una lástima que no se tenga en cuenta quién fue en realidad el precursor en ese estilo de ciencia ficción, que fue Proyas con Dark City. Y bueno, ejemplos de por qué creo que prácticamente es un plagio lo que ha pasado con los Wachowski de sobra. Podríamos decir que Matrix en realidad se esfuerza por responder la pregunta de qué pasaría si la realidad fuera una mentira. Dark City va mucho más allá, cuando ya en principio la mentira son los propios recuerdos, no solamente la realidad. Una película mucho más rica a nivel cinematográfico, no solo por hacer primero lo que otras hicieron después, sino que porque lo hizo de la mejor forma posible, es autónoma, no necesita explicaciones fáciles, no necesitó ni siquiera de secuelas, tiene motivaciones mucho más profundas que simplemente descubrir que todo es una mentira. Así que lisa y llanamente Proyas da una lección de lo que una película de ciencia ficción debería ser. Debería ser lo que fue Metrópolis, lo que fue Blade Runner, lo que fue Dark City. Así que bueno, supongo que ese es el final. Nos vemos la próxima.